El sur de Sinaloa amaneció envuelto en fuego y plomo. Lo que parecía ser una mañana tranquila en el municipio de Escuinapa se transformó en un escenario de guerra cuando un grupo armado vinculado a los Cabrera irrumpió en territorio que hasta hace poco se consideraba bastión seguro. El resultado fue devastador para quienes defendían la plaza, y entre las bajas reportadas destaca un nombre que ha generado revuelo en los círculos de inteligencia, un operador de alto rango conocido como el Delta, señalado como comandante de élite dentro de las estructuras aliadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Este episodio no es un hecho aislado. Representa un capítulo más de la sangrienta disputa que desde hace meses tiene al estado de Sinaloa convertido en zona de guerra permanente. Pero lo ocurrido en Escuinapa tiene un significado particular, porque demuestra que ninguna plaza es impenetrable y que las alianzas criminales, por poderosas que parezcan, pueden ser vulneradas cuando el enemigo decide atacar con todo. Vamos a desglosar lo que se sabe hasta ahora de este enfrentamiento que dejó múltiples bajas y que podría marcar un antes y un después en el control territorial del sur sinaloense. Los hechos se registraron durante las primeras horas del pasado miércoles 17 de diciembre. Habitantes de diversas colonias de Escuinapa reportaron el estruendo inconfundible de armas de grueso calibre que retumbó durante varias horas. El pánico se apoderó de las calles mientras familias enteras buscaban refugio en sus hogares, sin saber exactamente qué estaba ocurriendo afuera. Según diversas fuentes consultadas, el enfrentamiento inició cuando un convoy armado vinculado a los Cabrera ingresó a la cabecera municipal con un objetivo claro: golpear las estructuras que operan bajo las órdenes del Güero Pín, señalado como jefe de plaza en esa zona y ligado a la facción de los Guzmán. La irrupción fue directa, sin avisos, siguiendo el patrón de las emboscadas que han caracterizado esta guerra. Las colonias más afectadas fueron Francisco y Madero, Insurgentes, El Roblito, Juvencio, Aragón, Azteca y Tecomatillo. En cada una de estas zonas, los habitantes escucharon las detonaciones constantes, algunas tan cercanas que obligaron a las familias a tirarse al piso mientras las balas silbaban por encima de los techos. De acuerdo con medios locales, la tracatera se extendió por aproximadamente 3 horas. Durante ese lapso, los atacantes utilizaron equipo que va más allá de las armas convencionales. Testigos de la zona reportaron haber visto drones sobrevolando el área, y las explosiones que se escucharon en distintos sectores sugieren que estos artefactos transportaban cargas explosivas. Esta táctica se ha vuelto cada vez más común en los enfrentamientos entre grupos criminales, y Escuinapa no fue la excepción. En un intento por cortar las rutas de escape y evitar la llegada de refuerzos enemigos, los atacantes incendiaron un tráiler sobre la carretera Rosario-Escuinapa. El bloqueo generó caos vehicular y aisló momentáneamente la zona del conflicto. También se reportaron obstrucciones sobre la autopista Tepic-Mazatlán y la carretera libre, lo que dejó a cientos de conductores varados en medio de la incertidumbre. El saldo oficial reportado por la Fiscalía del Estado habla de al menos 5 personas que perdieron la vida durante el enfrentamiento. Sin embargo, fuentes extraoficiales manejan cifras más elevadas. Según el medio sinaloense Los Noticieristas, el número de abatidos podría ser mayor, y entre ellos se encuentran al menos 2 personas que fueron localizadas carbonizadas al interior de un vehículo en llamas sobre la calle 7 de abril en la colonia El Roblito. Esta información contrasta con las declaraciones del gobernador Rubén Rocha Moya y del alcalde Víctor Manuel Díaz Cimental, quienes en un principio negaron que hubiera fallecidos tras los enfrentamientos. La versión oficial también omitió mencionar que diversos heridos habrían ingresado por sus propios medios a hospitales de Escuinapa y Mazatlán, presuntamente pertenecientes a ambos bandos involucrados en la refriega. Pero el nombre que más ha circulado en las horas posteriores al enfrentamiento es el del Comandante Negro, un operador que formaba parte de un grupo identificado como Fuerzas Especiales Unión. Su cuerpo fue localizado al interior de uno de los vehículos calcinados, y en los grupos de comunicación de los Chapitos se difundió un mensaje despidiéndolo con honores. La publicación rezaba que se había ido con la camisa más que puesta, destacando su lealtad hasta el final. Sin embargo, las fuentes que monitorean el conflicto señalan que entre los caídos también se encontraba otro operador de alto perfil, el Delta, un comandante señalado como pieza clave dentro de las estructuras que operan en alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación. Según estas versiones, el Delta habría sido emboscado por los Cabrera cuando intentaba reforzar las posiciones defensivas en Escuinapa. Su eliminación representaría un golpe significativo para la alianza que mantienen los Chapitos con las 4 letras en esta región del país. Para entender la magnitud de lo ocurrido es necesario poner en contexto quiénes son los Cabrera y por qué su incursión en Escuinapa representa un movimiento estratégico de gran relevancia. Los Cabrera son una célula armada asociada con la facción del Mayito Flaco, el hijo de Ismael Zambada, que actualmente encabeza las operaciones de los Mayos tras la captura de su padre en territorio estadounidense.
Esta célula ha sido señalada como uno de los brazos operativos más agresivos en la disputa territorial que sostienen contra los chapitos desde el pasado mes de septiembre. Su nombre se ha vuelto sinónimo de operaciones quirúrgicas y golpes certeros. A diferencia de otras células que operan de manera más dispersa, los Cabrera funcionan como una unidad de choque especializada en incursiones rápidas y letales. Sus integrantes están entrenados para entrar, golpear y salir antes de que los refuerzos enemigos puedan organizarse. Esta metodología quedó evidenciada en Escuinapa, donde el ataque tomó por sorpresa a los defensores de la plaza. Su incursión en Escuinapa no fue casualidad. Esta zona del sur de Sinaloa representa un corredor estratégico hacia las costas del Pacífico y conecta con rutas que conducen a Nayarit y Jalisco. Quien controle Escuinapa tiene acceso a puntos clave para el trasiego de mercancía y puede establecer una posición de ventaja para expandirse hacia los municipios vecinos. Hasta antes de este enfrentamiento, la plaza de Escuinapa se encontraba bajo el control del Güero Pin, operador alineado con los hijos del Chapo Guzmán. Su grupo había logrado mantener cierta estabilidad en la zona, pero el ataque de los Cabrera demostró que esa estabilidad era frágil y que los enemigos estaban dispuestos a entrar con todo para arrebatar el territorio. El uso de drones con explosivos durante el enfrentamiento no sorprende a quienes han seguido de cerca la evolución táctica de los grupos criminales en México. Esta tecnología se ha convertido en un elemento recurrente en los choques armados, especialmente en zonas serranas y rurales donde las autoridades tienen dificultades para intervenir. En el caso de Escuinapa, las detonaciones provocadas por estos artefactos fueron percibidas en distintos sectores de la cabecera municipal. Habitantes reportaron explosiones que no correspondían al sonido habitual de las armas de fuego, lo que sugiere que los drones fueron utilizados tanto para atacar posiciones enemigas como para generar caos y confusión durante la refriega. Esta táctica ya se había visto semanas atrás en los operativos contra el guano en la Sierra de Durango, donde la gente del Viejo Panzón utilizó drones con artefactos explosivos contra elementos de los UNOPES de la Marina. El mensaje es claro. Los grupos criminales están invirtiendo en tecnología y capacitándose para enfrentar tanto a sus rivales como a las fuerzas federales. Los expertos en seguridad han señalado que el uso de drones representa una escalada preocupante en las capacidades bélicas de las organizaciones criminales. Ya no se trata únicamente de armas de fuego convencionales. Ahora los grupos cuentan con artefactos explosivos improvisados, drones de vigilancia y ataque, e incluso vehículos blindados artesanalmente que les permiten sostener enfrentamientos prolongados contra fuerzas superiores en número. El enfrentamiento en Escuinapa forma parte de una ola de violencia que ha golpeado al estado de Sinaloa de manera sostenida durante los últimos meses. Desde que estalló la guerra entre la Chapiza y la Malliza, las cifras de violencia se han disparado y los enfrentamientos se han extendido a zonas que antes se consideraban relativamente tranquilas. Culiacán, la capital del estado, ha sido el epicentro de esta guerra. Pero los combates se han ramificado hacia el sur, alcanzando municipios como Mazatlán, El Rosario y ahora Escuinapa. También se han registrado episodios de violencia en el norte, particularmente en los municipios de Ahome y El Fuerte, donde operadores como el Chuta de Charay han jugado un papel protagónico. Precisamente sobre el Chuta han circulado versiones de que volteó bandera y abandonó a los chapitos para aliarse con el Chapo Isidro, operador del Mallito Flaco. Según publicaciones en grupos de comunicación de bandos antagónicos, el control criminal del municipio de Ahome habría sido entregado por el entonces jefe de plaza de los Chapitos al grupo del Chapo Isidro. Esta traición, de confirmarse, representaría un golpe durísimo para los hijos del Chapo Guzmán, quienes verían cómo sus propios comandantes se pasan al bando enemigo. El caso del Chuta no es único. Otra célula que habría cambiado de bando son los Cholos Vagos, quienes según diversas publicaciones abandonaron a los Chapitos para unirse a la alianza del Mallito Flaco y el Chapo Isidro. Estas deserciones debilitan significativamente la estructura operativa de los Guzmán y fortalecen a sus enemigos, quienes ganan no solo combatientes sino también conocimiento de las rutas, contactos y métodos de operación de sus antiguos aliados. La situación en Sinaloa refleja un reacomodo violento de las fuerzas criminales que no parece tener fin a corto plazo. Las alianzas se rompen, los territorios cambian de manos y los operadores que ayer eran leales hoy aparecen del otro lado del conflicto. En Baja California, por ejemplo, la figura del Cabo 27 ilustra perfectamente esta dinámica. Este operador ha cambiado de bando en al menos 5 ocasiones, pasando del cártel Arellano Félix al cártel de Sinaloa, luego al cártel Jalisco Nueva Generación, posteriormente a la facción del Mallito Flaco y ahora de vuelta con los Chapitos. Su conocimiento de las estructuras internas de múltiples organizaciones lo convierte en un elemento valioso pero también extremadamente peligroso para sus antiguos aliados. Las autoridades de Baja California han identificado a 27 criminales clave como los principales generadores de violencia en ese estado.
Se trata de líderes y operadores de los Mayos, Chapitos, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel Arellano Félix. 5 de ellos tienen orden de aprehensión activa, y 7 fueron liberados por fallas procesales. Su captura sería crucial para pacificar una entidad que se encuentra entre las más inseguras del país. En Michoacán, mientras tanto, la violencia tampoco cede. El reciente hallazgo de un narcoampamento en la comunidad de Chamila, en los límites con Colima, resultó en la detención de 6 personas presuntamente vinculadas con la explosión de una camioneta en Coahuayana que dejó 6 muertos y 11 heridos el pasado 6 de diciembre. El operativo fue encabezado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, con apoyo de la Guardia Nacional y autoridades estatales. En el lugar aseguraron armas cortas y largas, cartuchos útiles, diversas dosis de droga y equipo táctico. Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos tienen relación directa con el atentado que conmocionó a la población de Coahuayana. También en Nayarit, las fuerzas federales lograron un aseguramiento importante. El pasado 16 de diciembre, elementos de la 5ª Región Militar y la 13ª Zona Militar ubicaron un inmueble en Pantanal, Jalisco, donde incautaron 4 armas largas de uso exclusivo del ejército, 344 cargadores de diversos calibres, 2 artefactos explosivos improvisados, 2 vehículos, una motocicleta y 5 chalecos tácticos. El arsenal decomisado en Nayarit revela el nivel de equipamiento que manejan las células criminales en la región. Las cajas metálicas contenían cargadores específicos para calibres 7.62 x 39 mm, conocido popularmente como cuerno de chivo, además de munición calibre 38 Super. La propiedad quedó bajo vigilancia oficial, mientras la fiscalía correspondiente inicia las investigaciones periciales para determinar el origen de los pertrechos. En la capital del país, un operativo contra extorsionadores en la alcaldía Cuauhtémoc derivó en un enfrentamiento armado que dejó un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana herido y 6 personas detenidas. Los hechos ocurrieron en la calle Río Ebro de la colonia Juárez, cuando los uniformados fueron recibidos a balazos por sujetos armados mientras realizaban labores de inteligencia enfocadas en combatir grupos dedicados al cobro de piso. Vídeos difundidos en redes sociales captaron la magnitud de la respuesta policial. Decenas de patrullas, unidades de fuerzas especiales y elementos portando armas largas acordonaron el perímetro, generando una fuerte congestión vehicular en las inmediaciones. Testigos describieron momentos de alta tensión mientras el intercambio de disparos resonaba en una de las zonas con mayor actividad comercial de la ciudad. Regresando a lo ocurrido en Escuinapa, las imágenes que circularon en las horas posteriores al enfrentamiento no dejan lugar a dudas sobre la intensidad del choque. Vehículos calcinados, viviendas con decenas de impactos de bala y el rastro visible de una batalla que se libró calle por calle. En las redes de comunicación de los grupos involucrados se intercambiaron mensajes que confirman la gravedad de las bajas sufridas. La pérdida del comandante negro fue reconocida públicamente por sus compañeros, quienes destacaron su lealtad y su disposición a morir defendiendo la plaza. Pero la eliminación del Delta, de confirmarse, tendría implicaciones mayores, porque se trataría de un operador con conexiones que van más allá de Sinaloa y que habría servido como enlace entre los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La alianza entre estas dos organizaciones ha sido documentada en diversas ocasiones. En Baja California, por ejemplo, los Chapitos mantienen vínculos operativos con el Cártel del Mencho y con el Cártel Arellano Félix. Esta coalición les permite enfrentar la ofensiva de la facción del Mallito Flaco, que a su vez cuenta con el respaldo del Chapo Isidro y otros operadores que antes militaban en las filas de los Guzmán. El gobernador Rocha Moya confirmó el enfrentamiento, pero aseguró que las carreteras habían sido liberadas y era posible transitar con normalidad. Sus declaraciones contrastaron con los reportes de ciudadanos que permanecieron horas varados en los bloqueos y con las imágenes de destrucción que recorrieron las redes sociales. Según el reporte semanal de acciones del Grupo Interinstitucional de Combate a la Delincuencia en Sinaloa, del 8 al 14 de diciembre se lograron 32 detenciones por diversos delitos, la recuperación de 100 vehículos con reporte de robo, el aseguramiento de 59 armas y más de 17.000 municiones. También se incautaron 103 kilogramos de marihuana, 6 plantíos de la misma hierba y 247 toneladas de precursores químicos. Cifras que reflejan la intensidad del trabajo de las autoridades, pero que también evidencian la magnitud del problema que enfrenta el Estado. Lo cierto es que Escuinapa quedó marcado por este episodio. Las familias que viven en las colonias afectadas tendrán que convivir con el recuerdo de esa mañana de terror, con los impactos de bala en sus paredes y con la incertidumbre de no saber cuándo volverá a repetirse algo similar. Porque si algo queda claro después de lo ocurrido, es que la guerra en Sinaloa está lejos de terminar. Los Cabrera demostraron que pueden golpear en territorio enemigo,
y la respuesta de los chapitos seguramente no tardará en llegar. Entretanto, la población civil sigue atrapada en medio del fuego cruzado, sin más opción que encerrarse en sus casas y esperar a que pasen las balas. El Delta cayó en Escuinapa. El comandante negro también. Pero la maquinaria de violencia que opera en Sinaloa no se detiene por bajas, por más importantes que sean. Mañana habrá nuevos comandantes, nuevos operadores dispuestos a ocupar los espacios vacíos. Y la guerra continuará, dejando a su paso más familias destrozadas, más comunidades aterrorizadas y más preguntas sin respuesta sobre cuándo terminará esta pesadilla que azota al Estado.